Y busque ahí en Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 26. Estamos revisando de la imitación de Cristo y uno de los capítulos de este libro dice de la imitación de Cristo y del bajo aprecio de sí mismo. Este libro, les decía la otra vez que lo escribió un monje. Y bueno, los monjes tenían un concepto bien elevado acerca del desprecio de sí mismo y de la negación de los placeres de este mundo por un servicio superior. Si bien es cierto, nosotros tal vez no comulgamos mucho con ir a aislarse a un monasterio. Pensamos que estamos insertos en la sociedad y desde este lugar en el que Dios nos ha dispuesto podemos hacer el cambio en nuestras casas, en nuestras comunidades, en el colegio, en el trabajo. Y creo también más que hacer el cambio acá dentro de la iglesia, acá dentro nosotros nos preparamos para afuera causar un impacto. Y como les decía hace un rato atrás, si mucha de la gente que impactamos llega acá a la iglesia y asiste con nosotros, bienvenido sea. Si por otro lado les reporta que ellos se congreguen del otro lado, bienvenido sea. Si les cuesta congregarse, pero se convierten en personas de bien, en algo hemos colaborado también estableciendo el reino de Dios, llevando a Cristo, llevando buenas noticias a esas personas. No toda la gente que abarrota las iglesias tiene resuelta su vida. Por el contrario, creo que no es así. Tenemos muchas trancas también. Y muchos estamos dispuestos a cambiar esas falencias que tenemos, no tan solo por un bien personal, sino porque sabemos que en la medida que nosotros cambiemos y mejoremos nuestras actitudes, mejoremos nuestra manera de ser, nosotros somos beneficiados, pero también quienes están a nuestro alrededor son beneficiados. En ese sentido, seguimos a Cristo no tan solo pensando en nuestro bienestar, sino también en el bienestar de quienes nos rodean. Pablo decía, me gustaría irme con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero también entiendo que hay mucha necesidad y Cristo me ha puesto ahí para que yo vaya y lleve buenas noticias. Entonces, dentro de esta imitación de Cristo tiene que ver con imitación de Cristo y, como dice este monje, del bajo aprecio de sí mismo. Y quiero entenderlo de buena manera también como Pablo lo entendía. Un desprecio de mi vida como tal cuando no me conduce a nada bueno. Uno podría decir, es respetable el pensamiento de despreciar la propia vida cuando la propia vida que uno lleva se autodestruye y destruye al resto. Es lógico que nos respetemos poco, que nos queramos poco. No debería causarle a una persona aprecio de sí mismo cuando se autodestruye y destruye a los demás, a menos que sea una persona muy, no sé, o psicópata, o muy egocentrista, o muy misántropo, que se dice, que es la persona que no le importa nada no le importa los sentimientos de la gente, ni hace su vida nomás. Entonces, este bajo aprecio de sí mismo o este desprecio que uno debe sentir por sí mismo tiene que estar equilibrado también. Por eso es que me gusta la imagen que toma el apóstol Pablo cuando él dice miserable de mí, pero también me tomo de la idea que él no persiste en esos sentimientos, sino que desprecia su naturaleza humana que no le permite ser tal vez todo lo que él quiere ser, como tal vez lo que Jesús decía, el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y eso es decir, Pablo podría decir, desprecio mi carne porque a veces me gana la batalla y no logro hacer, como dice Pablo ahí en Romanos, lo que quiero hacer. Hay una lucha entre mis miembros, mi cuerpo y lo que mi espíritu quiere hacer. Mateo capítulo 16, versículo 24, dice que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dirá otro pasaje, tome su cruz cada día, ¿cierto? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, interesante, por causa de mí, la hallará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay una traducción del versículo 26 que me gusta mucho, cuando dice, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo, pero se pierde a sí mismo? ¿O se pierde en sí mismo? Cuando buscamos el bienestar, pero solo para nosotros, no es el camino que Jesús quiere que busquemos. Y Jesús lo expresó de muchas maneras. Incluso cuando lavó los pies de sus discípulos, ¿cierto? Dijo, yo espero que ustedes también hagan esto. Ejemplo les he dado. El que entre ustedes quiera ser el mayor, tendrá que convertirse en un siervo. Es decir, no pensar en sí mismo, como dijo la madre de los hijos de Zebedeo, ¿cierto? Cuando en tu reino haz que esto se sienta uno de hecho y los que buscan los primeros lugares dicen, no es lo que yo estoy buscando, yo no busco acá primeros lugares ni compañeros que uno distrae, no. Incluso Jesús se saca el pillo y dice, eso está reservado para mi Padre. Pero tampoco esquiva, sino que le dice, si ustedes piensan en sí mismos, entonces están equivocados de camino. Y lo dice también el versículo 24, si uno quiere venir en pos de mí, no tiene que pensar en sí mismo como cosa principal, ¿cierto? Tiene que despojarse de la idea de que yo estoy en primer lugar. Quiero, como le he dicho en muchas ocasiones también, no quiero que tomemos la idea de que debamos despreciarnos de tal manera que despreocupemos nuestra salud, qué sé yo, ¿cierto? No, no importa, yo por servir al Señor voy pirucho a la iglesia. No, porque obviamente, ¿cierto? Cuando un hermano se queda en su casa porque quiere cuidar su salud, también entendemos esa parte. Ahora, si usted se abriga, ¿cierto?, completamente al cuello y se pone, qué sé yo, bailarinas de polar y viene todo abrigado, ya porque quiero estar en el culto, pero me cuido también para venir, ¿cierto? Yo me saqué el gorro ahora por respeto, pero me lo dejaría puesto por razones de salud. Pero yo creo que me va a dar calor ahora expresando la palabra. Es poner las necesidades ajenas por sobre la propia. Cada vez que Jesús realiza estos actos de misericordia, se expone al desprecio de los demás. Por hacer el bien, fue llevado a la cruz. Cuando ya su servicio y su rompimiento de los parámetros establecidos con tal de hacer el bien, con tal de llevar buenas noticias y evangelio a los más pobres y los más necesitados, haciendo y bendiciendo aún en aquellos días que religiosamente estaba prohibido, saltarse los parámetros religiosos con tal de hacer el bien y llevar buenas noticias y rescatar, como decía su misión, ¿cierto? He venido a dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos. Y todo ese mensaje sanador y salvador lo llevó a la cruz. Podríamos decir, Jesús, pero si hubieras durado un par de años más, 33 años podrías haber durado, tal vez hasta los 50. ¿Cuánta enseñanza se perdió porque fuiste a la cruz? Pero si Jesús hubiera pensado primero en sí mismo, tal vez hubiera durado hasta los 50, hasta los 60. Él decía, me voy a ahorrar muchos problemas, mejor si hago esto, mejor que duro más tiempo. Pero le bastaron 3 años para transformar la humanidad. Y no es que Cristo no se quisiera a sí mismo en el sentido de, no, no estoy ni ahí con mi vida, me da lo mismo. No, sino que Él dice, yo pongo mi vida por el bien de los demás. Es el bajo aprecio de sí mismo que habla el escritor de este libro. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, ¿de qué sirve conocer todos los misterios y toda ciencia si finalmente no tengo amor? Parte del aprecio que uno siente por sí mismo probablemente sea la capacidad que tiene el ser humano de aprender, saber y conocer. Pero a pesar de que no está mal aprender y saber muchas cosas, no está en primer lugar. Y a veces, por un tiempo también, yo valoré más el hecho de aprender algo nuevo que de hacer el bien. Pensaba que lo máximo para mí como creyente era aprenderme la Biblia y aprenderme las doctrinas y los misterios y la ciencia de la Biblia y la apologética y todas esas cosas que tienen que ver con Biblia y cabecearse. Pero este último año digo, ¿de qué me sirve aprender todas esas cosas si finalmente no amo al resto o no hago actos de amar o de caridad, como dice la traducción anterior a
a la Reina Valera 60, de la versión 1909 creo que es la que decía, cuando habla acerca de la preeminencia del amor, en 1 Corintios 13 habla de la preeminencia de la caridad. Si yo hablo lenguas humanas y de ángeles, pero no tengo caridad, y decía, la palabra caridad tiene que ver con el amar, con amor en acción, no amor como un pensamiento, no más como un sentimiento, sino como una acción. Como decíamos el otro día, no es simplemente sentir algo, amor tiene que ver con hacer algo. Parte de este desprecio por uno mismo tiene también que ver con ¿para qué saber tanto si no hay temor de Dios? Como les decía, dicho en palabras de Pablo a los Corintios, si tengo profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y muchos creyentes nos esmeramos en la búsqueda del conocimiento y de la comprensión de los misterios bíblicos, pensando que ahí está la papa, que ahí está la esencia de lo que Dios quiere de nosotros. Pero Pablo dice, ¿de qué te sirve todo eso si finalmente no manifiestas actos de amor? El aprecio de sí mismo tiene que ver con esto. A veces, y de hecho creo que en la adolescencia, en mi juventud, en mi primera adultez, yo buscaba todas estas cosas porque quería llenarme yo de conocimiento, de aprendizaje. Pero cometí muchos errores porque no me fijé en el que estaba a mi lado. No realicé actos de misericordia con quien estaba a mi lado. Por el contrario, mientras más doctrina aprendía, mientras más Biblia y palabra aprendía, ¿era para qué? Para estar apuntando con el dedo y tener el versículo a la mano listo para juzgarte, para juzgar a mis hermanos. Y de hecho mis primeros sermones probablemente eran rudos y duros porque yo quería buscar los pasajes que fueran más fuertes y más pesados para pegarle a los hermanos. ¿De qué habla eso? ¿Habla de amor hacia los hermanos? ¿O habla simplemente de querer demostrar un punto? ¿De querer demostrar que yo sé? Y me llevaba a pensar en esas cosas mientras preparaba este estudio. Pero el aprecio a Jesús, el aprecio a mis semejantes y el desprecio de mí mismo tiene que ver con conocerme a mí mismo, conocer mis debilidades, para no amarme más de la cuenta. Quien se ama demasiado, se perdonará o se autoperdonará sus errores y no los verá como errores, sino que será bastante condescendiente con sus propios defectos. No, que yo soy demasiado perfeccionista. ¿Cuáles son sus defectos? Eso no es ver defectos, eso es echarse flores, es tapándolas como defectos, ¿cierto? No, lo que pasa es que yo soy demasiado exigente conmigo mismo. ¿Escuchás eso, no? Eso no sé si es despreciarse o echarse flores, es como una humildad encubierta o un orgullo encubierto, a fin de cuentas. Pero la palabra del Señor decía, lo que leíamos ahí en Mateo capítulo 24, de ese negarse a sí mismo, tiene que ver con no apreciarse más de la cuenta, no quererse, uno debe quererse a sí mismo, pero no quererse en exceso como ¿cómo se llamaba el personaje que se miraba y se enamoró tanto de su figura y de su rostro que al final se cayó al agua, se veía en el reflejo del agua y tanto que le gustaba mirarse que al final se cayó y se ahogó? Narciso. De ahí viene la palabra narcisismo. Narciso le gustaba tanto mirarse a él, ¿cierto?, en el reflejo del agua y finalmente se cayó y se ahogó. A veces a nosotros nos gusta mirarnos a nosotros mismos, pues, y claro, como le decía, en algún momento de mi vida creo que me amé en exceso y amaba más el conocer una verdad que expresar amor hacia los demás y misericordia. Por el contrario, como les decía, traté con dureza a muchos de mis hermanos, creyendo tener la razón. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pablo les dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que deba tener. Dice que piense de sí con cordura, es decir, o con equilibrio, o con mesura, dicho de otra manera, ¿cierto?
tengamos un buen concepto de nosotros mismos, pero no nos subamos por el chorro, que no se nos suba la espuma de nuestro chocolate, como dirían otros, o todos los conceptos y términos y frases tal vez que usted quiera poner también ahí. No nos creamos más de la cuenta, sino dice que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que se debe tener. Ahora, tal vez la pregunta que podríamos discutir mucho tiempo sería, ¿y cuál es el concepto que deberíamos tener de nosotros mismos? Esa idea la podríamos construir algún día, tal vez haciendo un ejercicio, ¿cierto? Decir, hermano, ¿cómo es correcto pensar de uno mismo? ¿Cuáles son los límites entre no despreciarse tanto como para que al final terminemos, ¿cierto?, siendo ratones, pero tampoco creernos mucho para que nos creamos más, incluso creernos algo que no podemos ser, que no podemos hacer, sino pensar con cordura. Efesios capítulo 4, versículo 12 también nos habla acerca de este aprecio hacia nosotros mismos, pero visto de otra manera. Dice que si de alguna manera nosotros sabemos y conocemos y hemos recibido dones de parte del Señor, ¿para qué son? No son solamente para uso personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo dice Pablo en Efesios y también lo dice Pablo en otras cartas también, que el fin principal es la edificación, el crecimiento, la bendición de otros. No simplemente saber algo para demostrar un punto, para demostrar que sabes más que los demás. En una de mis conversaciones con mi hijo, en un momento, que él pasó, ya está más maduro, pero pasó por la edad que yo me acuerdo claramente de cuando yo pasé por esa etapa también, él la pasó antes que yo, porque es más maduro que yo a la edad que tiene ahora que la que yo tenía a los 20 años. En donde cuando yo sabía algo nuevo, quería demostrárselo a la gente. Y quería forzar a la gente a que aprendiera lo que yo había aprendido y al ritmo que yo había aprendido, cuando probablemente mucha gente le cuesta años o mucho tiempo más descubrir, aceptar y abrazar una verdad. Es como cuando uno dice, cuando seáis papá vaya a entender, ¿cierto? Son verdades que uno no las va a tener hasta que uno es papá, ¿no? O cuando dice, mi viejo tenía razón, claro, eso uno no lo dice cuando tiene 15 años, lo dice pues ya que es viejo, ¿cierto? Entonces a veces uno quiere como que la gente no pase el proceso, sino que queremos meterle cierta información a la fuerza en la cabeza. ¿Con qué propósito? Entonces yo le decía muchas veces a mi hijo, porque me decía, pero papá, si yo sé que la persona está equivocada en esto, tengo que decírselo. Entonces decía, es que no es tu misión en la vida andar sacando a la gente de su error probablemente. Ahora, tienes que revisar cuál es el propósito detrás de tu intención. ¿Es realmente sacar a una persona del error o es simplemente demostrar un punto o demostrar que tienes la razón? O sea, piensa en eso, porque probablemente vas a destruir a una persona, vas a, qué sé yo, desmotivar o desmoralizar a alguien y la persona tendrá su propio ritmo de aprendizaje, no lo puedes forzar a que aprenda algo o que desprecie algo que ha creído muchos años para que abrace lo que tú estás diciéndole ahora. Cuesta a veces las personas cambiar radicalmente una manera de pensar, sino que uno con el tiempo va aprendiendo. Es difícil que una persona cambie su parecer de un día para otro. Entonces le decían, no vayas por el mundo tratando de convencer a la gente. No es tu misión en la vida andar convenciendo a la gente ni sacándolo de sus errores. O por lo menos no es la edad todavía. Tenía menos de... Este año va a cumplir 20, pero ya por los 15 ya andaba con esa idea. Y una frase que a veces uno escucha por ahí también, a nadie le gusta los sábelo todo. A nadie le gustan los que creen que se las saben todas. Entonces yo caí en ese juego por mucho tiempo y por eso le decía, me resistía cuando mi hijo trataba de hacer el mismo ejercicio. Dice, no intentes saber más que el resto, no intentes demostrarle al resto cuánto tú sabes. Eso para muchas personas es muy molesto. Está bien, tú crees que tienes la razón en esto, pero hay un momento, una situación adecuada para hacerlo. Finalmente a veces uno quiere simplemente decirlo para satisfacer un ego personal, de demostrar que sé más que el resto. Ahora, no piense mal de Marcelo, que creo que muchos jóvenes caen en eso, ¿ya? Sobre todo los que son medio cabezones y buenos para leer como el mío. E insisto, yo también caí mucho tiempo en lo mismo. Hasta hace poco tiempo, hasta ayer. No. Pero es algo que cuesta mucho. A veces creemos tener, y cada vez que aprendo más de la palabra de Dios, me doy cuenta que menos sé
y que menos tajante puedo ser de repente con algunas cosas y decir, no, que la Biblia. No sé, hay cosas que todavía me pregunto en la Biblia. Hay muchas cosas que son misterios y que no pretendo saberlos, sino que me entusiasmo y tomo la perspectiva más oriental de la lectura de la Biblia, diciendo, no, la Biblia dice esto y aquí, allá. Y resulta que los orientales dicen, pero también podría ser esto otro. No, porque así, o es blanco o es negro. Y nosotros como occidentales pensamos de esa manera, o es blanco o es negro. Los orientales no, dicen, podría ser. Y de eso sacan aprendizaje, y de eso también sacan crecimiento. Y se complementan los unos con los otros. Dentro de una discusión, ambos ganan porque ambos exponen su manera de pensar y hay crecimiento en eso. Pero cuando uno es blanco y el otro es negro, gana uno o gana el otro, no hay matices y no hay crecimiento en eso, porque uno gana y el otro es derrotado. Y eso pasa muchas veces, hermanos, en las relaciones también. Padres con hijos y también las relaciones matrimoniales. Cuando uno quiere demostrar un punto y se siente triunfador. Me acuerdo muy bien una vez que estábamos en una reunión de matrimonio y Pablo Mellas puso una idea que yo nunca la había visto así y tiene toda la razón. En una discusión de pareja, cuando uno solo gana, entonces ninguno gana. Ambos pierden porque uno queda derrotado, uno queda tal vez humillado, tal vez uno queda vencido y el otro se cree que ganó una discusión. Probablemente las discusiones no se ganan, sino que hay deterioro. Y no es que esté de acuerdo contigo, podemos estar en desacuerdo, pero seguirnos amando, seguirnos queriendo, a pesar de las diferencias que podamos tener. Y muchas veces aquellos que defienden una idea y se dan vuelta carnero para defender esa idea y rompen relaciones, valoran mucho más demostrar un punto, ganar una discusión, y eso no habla de quererse a sí mismo y querer al resto, no habla de negarse a sí mismo, habla de un alto aprecio de sí mismo a costa de el desprecio de los demás. Y eso no es espiritual de ninguna manera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, así que estamos haciendo todo lo contrario a lo que Jesús nos pide, el negarnos a nosotros mismos. Centrarse más en el ser es lo que busca Cristo en nosotros. Probablemente también en el hacer, más que en el conocer. Si yo conociese todos los misterios y toda la ciencia, pero no, ¿cierto? Tengo amor, dirá Pablo. Entonces valoremos el conocer, sí, pero si finalmente no hacemos la voluntad de Dios, no sacamos nada con conocer. Y lo he dicho en otras ocasiones y lo quiero seguir repitiendo. Probablemente hay hermanos y hermanas que tal vez les cuesta mucho entender muchos misterios y toda ciencia, usando las palabras de Pablo, pero hacen la voluntad de Dios, trabajan con fervor en sus corazones, son serviciales, se preocupan de amar al prójimo. Para mí vale mucho más que se aprenda todos los misterios y toda ciencia. Y siempre, hermanos, para mí, yo puedo sacar el ejemplo de la Betty. La Betty en lo doméstico, en su casa, con su marido, con su hijo, tal vez yo ahí no me voy a meter porque eso es harina a otro costal y no es la parte que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa es que probablemente ella, mucho misterio y mucha ciencia, no podía yo pedir, ya pues, hoy hemos hablado como 20 veces estas cosas, todavía no te aprendiste el versículo de memoria. Yo no le podía pedir eso a la Betty. Pero en cuanto a servicio, me llevaba a todos estos metros de distancia. Frente a lo práctico, frente a lo que Pablo nos expresa, ¿quién pesa más? Y no quiero decir de que pesa más la Betty que otro hermano que enseña la Biblia. No, no, no. Son valorables ambos en sus labores. Pero creo que para Dios nos le iba a decir, ya, recítame las 4 leyes espirituales, la gran comisión, Betty, antes de entrar ahí al reino de los cielos, recítame todo eso. Bueno, y tampoco va a entrar al cielo por las buenas obras que hizo. También entendemos esa parte, ¿cierto? Pero usted me entiende la idea. Si ella entendiese todo lo metido y toda ciencia, pero finalmente no servía a nadie, en cambio yo veía en ella una mujer servicial, que entendió esa parte del mensaje, entendió la esencia del mensaje. No está mal aprender la Biblia, no está mal manejar las verdades bíblicas, a mí me encanta todo lo demás, pero si pongo eso por sobre una actitud servicial, entonces estoy atornillando al revés. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6 dice que la letra mata,
pero el Espíritu vivifica. Y tampoco quiero despreciar la palabra. Algunos dicen, no, mucha letra, los bautistas, que pura Biblia, pura letra, la letra mata al final. No, no tiene que ver con eso. ¿Ya? No quiere decir que no estudiemos la Biblia ni comprendamos los misterios. No quiere decir que no lo hagamos. ¿Ya? Pero cuando nos centramos más en eso, sin aplicar lo espiritual, entonces dice que estamos fallando. Que no hay un equilibrio. Tiene que ver con que tal vez estamos más centrados en aprender cosas o en saber cosas que en hacer la voluntad de Dios. Es conocer la voluntad de Dios, pero no hacerlo. Lo que dice la definición del pecado, pues. Saber hacer lo bueno, pero finalmente no hacerlo. Es el afán de centrarse en uno mismo, saber más, tener más. Esto no es amarse a sí mismo para amar al prójimo, simplemente amarse a sí mismo, llegar hasta ahí nomás, sin dar el segundo paso, que es amar al prójimo. Esta vez la diferencia entre lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. El conocimiento es saber muchas cosas. La sabiduría tiene esa segunda parte. Es todo ese conocimiento, ¿cómo lo aplico para la vida cotidiana? ¿De qué me sirve saber tantas cosas si finalmente en la vida tomo malas decisiones? Uno puede saber muchos libros, comprender muchos misterios, comprender mucha ciencia, pero finalmente seguir tomando malas decisiones. Mi hijo siempre me decía, ¿para qué me sirve? Lo que siempre dicen los cabros, ¿para qué me sirve la matemática? ¿Para qué me sirve todos estos ramos que me enseñaron en el colegio? Yo decía siempre, o ahora mismo que tiene tantas matemáticas, así he leído bien en todos esos ramos matemáticos, yo decía, si esto después nunca lo vamos a usar. Yo decía, pero te desarrolla el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, resolución de problemas, y eso es transversal a cualquier cosa. Si tú puedes pensar en un problema matemático, analizar el enunciado, tener comprensión lectora y realizar unos pasos necesarios para llegar al resultado final, todo ese análisis, toda esa ingeniería que estás aplicando en tu mente, te ayuda en lo cotidiano, en resolver un problema, en aplicar esa ingeniería para problemas súper básicos en la vida. De que hay un principio, de que hay una organización, de que hay un control, de que hay un sistema que tiene que venir con esto, que no son cosas que ocurren por azar, sino que tienes que planificar, tienes que pensar en... Todo ese pensamiento ordenado viene de todo esto que estás aprendiendo. ¿De qué sirve todo este conocimiento si finalmente para la vida cotidiana no me enseña a resolver problemas? Entonces decía, si tú eres memorión, vas a aprender todo de memoria, no te va a servir para lo cotidiano. Nosotros también podemos aprender muchas cosas, pero si en el día a día no resolvemos nuestros problemas cotidianos que tenemos en nuestra casa, o con nuestros vecinos, o con nuestros amigos, o en la familia, o en el trabajo, o en la escuela, entonces de nada sirve el conocimiento si no hay sabiduría. El mucho y vano conocimiento, dice también la palabra, que acarrea tristeza y soledad. ¿Se acuerda el predicador lo que decía? También todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Saber tantas cosas finalmente no conduce a nada. Y yo puse la sabiduría, por el contrario, te rodeará de personas. Y también serás bienvenido. La sabiduría es bienvenida, pero los sabiondos tal vez... Los sabiondos terminan aburriendo a la gente, terminan saturando. Pero el sabio está para quedarse entre nosotros, para aprender de él. El sabio sabe cuándo quedarse callado. El sabe lo todo, no se queda nunca callado. Bueno, simplemente hasta aquí por hoy día, del bajo aprecio de sí mismo, sino como Jesús en esta imitación de Cristo, poner las necesidades ajenas por sobre las personales. Esto llevó a Cristo a la cruz. Nosotros no sé si lleguemos a tanto, pero por lo menos tratemos de alcanzar o imitar en algo al Maestro. En muchos casos creo, hermanos, que nosotros vamos a tomar la decisión de a veces para ahorrarnos un problema probablemente, para ahorrarnos el desprecio de muchas personas, vamos a tomar decisiones también porque el ego nos va a ganar. A veces por querer quedar bien con las personas a veces también vamos a ser condescendientes en muchas cosas por quedar bien. Yo no digo que esté mal completamente esto, porque a veces, no sé si a alguien le ha pasado, hermano, que a veces por quedar bien con alguna persona uno a veces toma ciertas concesiones. ¿Lo ha hecho usted alguna vez o no? O no, usted es de una sola línea. Ojalá que sea una sola línea, pero creo que muchas veces hemos hecho concesiones por llevar la fiesta en paz. No digo que esté mal. Ahora, si seguimos ese juego constantemente y nunca, qué sé yo, producimos un buen fruto al final, creo que también es una mala decisión. Dios nos enseña a ser equilibrados en esta manera de pensar y de vivir. Nos queda mucho por descubrir todavía, pero creo que vimos muchas cosas, pero también espero que hayamos quedado también con hartas dudas personales. Y esas dudas personales no las voy a resolver yo, sino que usted también las va a resolver con el Señor, tal vez cuando tenga esos pensamientos, cuando se pase esos rollos mentales o empiece a meditar en estas cosas. Yo espero que le dé una segunda y una tercera vuelta.
Insisto, no pretendo resolver todo con esta enseñanza, sino por el contrario motivarle a ir un paso más allá en estos pensamientos. Amén. Solamente hasta aquí por el día de hoy.